Dios les bendiga a nuestros hermanos. Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes, derramándose cada momento y abundantemente. El tema del mensaje esta mañana es mirando la fuente. Es un pasaje que se puede enfocar en teoría de tres formas, como algo de hablar sobre la salvación, o de Jesús como fuente, o del Espíritu Santo como fuente. Pero yo hoy voy a hablar de Jesús como fuente, mirando la fuente. En la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la tradición judía, se desarrolló una tradición, y en ese último día de la semana de los tabernáculos, el sumo sacerdote, con una ceremonia, toma un recipiente de oro, va a acertar que sí lo es y lo llena de agua. Luego regresa en una procesión y frente a la parte sur del atrio interior se escuchan 3 shofar o 3 sonar de trompeta, y en cada sonar la congregación cita el Isaías capítulo 12 verso 3, que dice: sacaréis con gozo el agua de la fuente de la salvación. Sacaréis con gozo el agua de la fuente de la salvación. Y después iban a celebrar el sacrificio matutino de esa fiesta y derramaban el agua, y la gente coreaba aleluya, alabanzas al Señor. El agua para los judíos significa abundancia, significa limpieza, abundancia para la cosecha, bendición. Y Jesús, al ver esa ceremonia, se levantó y aprovechó la oportunidad para hacer un llamado. Oigan, amados hermanos, el Salvador del mundo, el mismo Señor, hace un llamado y extiende una invitación. Él le quiere decir a los judíos: oigan, miren, lo que representa ese símbolo, esa ceremonia, está aquí, soy yo. Y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Poderoso mensaje. ¿Y qué es eso, los hermanos, de tener sed? Es admitir, reconocer la necesidad que tengo yo como pecador de un Salvador, de un Redentor. Es el sentir el deseo, el impulso de aquel que puede satisfacer mi necesidad de salvación. Para ilustrarlo, existe una leyenda hindú donde un joven deseoso de salvación se acerca a Buda, y Buda lo lleva a un río sagrado y lo sumerge en ese río. Llega un momento que el joven desesperado quería salir, pero la poderosa mano de Buda no lo dejaba salir, hasta que Buda lo sacó del agua y le pregunta: cuando estaba sumergido en el agua, ¿qué era lo primero, lo principal que deseabas? Y él dijo: aire para respirar. Y Buda le dice: cuando sientas cuando desees salvación con esa misma ansiedad y afán con que deseabas el aire pueda respirar, la tendrás.
Y Jesús, amados hermanos, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy esa agua de vida. Como le digo a la mujer samaritana, cualquiera que beba de esa agua podrá tener sed, volverá a tener sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero una vez que tenga esa necesidad, que en mí se crea esa necesidad, ¿cómo es eso de venir a Jesús? ¿Cómo? Mi amados hermanos, a Jesús se viene en una actitud de humildad. En una actitud de humildad. Pero ¿qué es humildad? Según las Sagradas Escrituras, alguien escribió y dice: humildad, en primer lugar, es aceptar nuestra fortaleza con gratitud. Y cuando dice con gratitud, amados hermanos, significa que esa fortaleza del individuo viene de otra parte. No se genera ni se produce en sí mismo, sino que viene de otra parte. Y dice: es no negar la virtud que tenemos, sino admitir que la virtud viene a través de nosotros y no de nosotros. Hoy en día, amados hermanos, se predica de la fuerza de voluntad, de las virtudes y bondades naturales. Hay una expresión que se usa mucho en las posadas evangelísticas que dicen: decide aceptar a Cristo. Pero, amados hermanos, no hay esa expresión en la Biblia. En la Biblia no se encuentra decisión por aceptar a Cristo. En primer lugar, porque Cristo no es aceptable. Cuando usted escucha la palabra aceptable, eso quiere decir que hay algo dudoso, que hay algo que tiene algún riesgo, que tiene alguna anomalía, que tiene algún problema. Pero, amados hermanos, Jesús es todo codiciable y su sacrificio es perfecto. Por tanto, la Biblia dice que a Jesús se recibe. Y se recibe por fe, en una actitud de humildad. Ese mismo Jesús que alzó su voz e invitó a la gente a venir a Él, es el mismo Jesús que una vez también dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajese. Amén. Venir a amados hermanos a Cristo, una actitud de humildad, es reconocer que yo soy atraído por el Padre para llegar a los pies de Jesús, que en mí opera un poder diferente en mi interior que me lleva y que me impulsa a la necesidad de ir a la fuente de toda provisión y salvación para mi alma, que es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Cuando nosotros entendamos esto, podemos entender la bienaventuranza, especialmente aquella que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la palabra literal significa indigente, mendigos, los que al acercarse a Dios no tienen nada que dar a Dios, sino sus pecados y sus miserias. Aleluya. Vienen a Dios en esa actitud de humildad, como un mendigo que tiene su mano para recibir algo. Y lo que Dios da en cuanto a la salvación al ser humano, a los hermanos, es por pura gracia. Mi actitud de humildad tiene que ser así: que lo que yo recibo, lo recibo por la gracia divina. Lo que yo recibo, lo recibo por lo que Él me da, y no está produciéndose en mí, porque en mí solamente hay alejamiento de Dios, enemistad con Dios. Y lo que me atrae a Él es su gracia poderosa. Por tanto, hay que enfatizar la obra de Dios en nuestros corazones para venir a Cristo. Y a Cristo se viene en una actitud de entrega, de rendición y de voluntad a Él. Y hay que enfatizar a la gente en entregar su corazón, rendir su vida a Cristo. Pero Él dice: beba, venga a mí, beba.
Porque Él, amados hermanos, está dispuesto. Él no rechaza a nadie que en esa actitud viene a Él. Él es propicio a toda persona. Así que la persona puede ver en Él su provisión. Después dice, el que cree en mí, el que confía en mí. Lo que significa creer en Jesús, lo que significa confiar en Jesús. Dice la Biblia que torrentes de agua de vida, o sea, las riquezas celestiales, las riquezas de la gracia divina, correrán hacia esa persona. Pero corre con un propósito, no por engrandecer a la persona, no por una satisfacción personal, no por su autorrealización, no. Corren, amados hermanos, para la gloria de Dios y corren para la bendición de los demás. Pero hay problemas. Hay problemas cuando somos tomados por Dios y de nosotros no fluye ese río. Recibimos de Dios tanta gracia, tanta bendición, que la retenimos para nosotros mismos. Y el gran problema, amados hermanos, es que en vez de uno mirar la fuente, de donde vienen todas mis fortalezas y mis riquezas, empiezo a mirar lo portentoso de las aguas. Empiezo a codiciar, a ambicionar las aguas y a retenerlas para mí, con el propósito de que éstas me sirven para que yo sea grande y sea una persona importante sobre los demás. Y no para engrandecer a Dios. Jesús nos dijo, cree en ti y descubre en ti grandes riquezas. No, Él tampoco dijo, cree en mí para que seas una persona grande. No. Jesús está diciendo que todo aquel que cree en Él se le va a escapar todo lo que reciba. Va a derramar y va a vertir todas las bendiciones de Dios, va a regar a las personas que nos rodean. Esa es la bendición de Dios que tiene para nosotros, aleluya. Y que muchas veces nosotros, por nuestro pecado, no dejamos que fluya. Una de las cosas que impiden este libre fluir de este río de bendición en nuestras vidas es el orgullo espiritual. El orgullo espiritual va en contra de la humildad del creyente y se manifiesta cuando se exalta el sentido común como un ídolo. Se exalta el sentido común como un ídolo. Y viene a nosotros cuando empezamos a considerar cómo debe ser la vida de un ministro, o cómo debe ser la vida de un pastor, o cómo debe ser la vida de un creyente o de un obrero cristiano. ¿Cómo debe ser? Y hoy en día, cuando uno ve por televisión grandes evangelistas, grandes predicadores, hablar, por ejemplo, de que ellos en su congregación constantemente reciben 20, 100 veces, repiten 20, 100 veces la palabra campeón o la palabra millonario, con el propósito de que las personas se lo ven en su mente y que salgan ya de la iglesia pensando que son millonarios y hablan todas esas cosas, amados hermanos. Una veces piensan cómo sinceramente los hombres caen en la trampa de usar las cosas de Dios para sí mismos. Para sí mismos. Y me hace recordar, por ejemplo, cuando los discípulos, cuando escucharon hablar sobre el reino de Dios, ellos se acercaron, particularmente Santiago y Jacob, a Jesús y le dijeron: Señor, cuando vengas en tu reino, permite que yo esté a tu derecha. Y Jesús se volteó y le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois.
vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y cualquiera que entre vosotros quiera ser grande, será servidor de sus hermanos. Porque Dios, amados hermanos, al humilde exalta, pero al soberbio aborrece. Y cuando Jesús anunciaba su muerte, dice la Biblia, creo que es en Mateo 16, Pedro se le acercó. Le dijo, ¿cómo, Señor? ¿Cómo vas a hablar tú así de que se le acerca la hora de que vas a padecer de los judíos y vas a morir? ¿Eso cómo es? Ten compasión de ti mismo. Y Jesús se le volteó y lo reprendió fuertemente y vio esa actitud como una actitud satánica. Y le dice Jesús, tú no tienes cuidado de las cosas de Dios, sino de los hombres. Porque hoy en día, amados hermanos, se busca la grandeza, y la grandeza es sinónimo de poder, sinónimo de fama, sinónimo de ser exitoso en todo, conforme a las cosas del mundo, sinónimo de ganancias personales. De ahí que usted ve predicadores hablando de que los pastores y los cristianos merecen los mejores autos y las mejores casas y los mejores hoteles y las mejores comidas y todas esas cosas que el mismo Jesús y los apóstoles jamás enseñaron. Amén. Porque usan las cosas de Dios o toman las cosas de Dios para engrandecerse ellos mismos. Toman la obra de Dios para engrandecerse ellos mismos. Pero el propósito del fluir del río en nuestros corazones, hermanos, de que Cristo habita en nuestros corazones, no es engrandecer al ser humano. Es que esta palabra, amados hermanos, sea fiel, bendiciendo y rescatando a muchos. Que aprendamos a depender y a mirar de la fuente. El problema es que no miramos la fuente, miramos los portentosos de las aguas para hacerlo nuestro. Otra forma, amados hermanos, es que muchas personas, el sentido común a muchas personas los lleva a considerar cómo deben ser los cultos cristianos. ¿Cómo deben ser los cultos cristianos? Y muchos piensan, bueno, hay que hacer que los cultos la gente se sienta cómoda, no hay que predicar mensajes que en realidad ofendan o causen contradicción. Aceptamos todos aquí en la iglesia. Bueno, hay que poner música emocional, sensacional, tremenda, para que la gente se sienta alegre y hacer bulla y hacer de todo. Bueno, hay que buscar y exaltar y promocionar los dones espirituales, porque ahí está la presencia de Dios. Hay que experimentar la presencia de Dios. Muchos piensan así. Y toman las cosas de Dios para promocionar los dones espirituales, pero en realidad están promocionándose ellos mismos. Ellos mismos se están promocionando. Y todo ese afán es un afán de vanagloria y de grandeza. Y así anda la iglesia. Muertas. Aparentemente parecen ríos, pero no son, porque no toman de la fuente. Sin embargo, amados hermanos, hay otras personas que no creen, que su sentido común los engaña, su orgullo los engaña. Creen en un Dios compasivo y misericordioso y todo amor, pero no creen en un Dios de poder, en un Dios todopoderoso. No creen que el Dios soberano es un Dios que obra actualmente sobrenaturalmente y con poder. Pero Dios es poderoso para transformar mi vida y para quitar toda dificultad y para hacer milagros. Aleluya, porque es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y Él nunca ha cambiado. Por eso, amados hermanos, tenemos que tener cuidado en ir a la fuente, suministrar, proveernos de Él, para colmar a otros de sus bendiciones, porque el propósito, amados hermanos, de Dios es alcanzarnos a nosotros, pero también alcanzar a muchos que no lo tienen. Pero además de eso, de mirar los efectos del río, de las aguas, y a mencionar eso para mí, solamente para mí,
Además de eso, amados hermanos, miremos la característica de un río. Ellos corren portentosamente, corren y atraviesan obstáculos. Y va a haber momentos en que se le presenta un obstáculo tremendo, pero ¿qué hacen ellos? Caben alrededor del obstáculo, hasta que lo superan o lo remueven. ¿Cuál es el obstáculo en tu vida? ¿Cuál es el impedimento en tu vida? ¿Qué es lo que está impidiendo que de ti corran ríos de bendición, ríos de agua vida hacia los demás, hacia tu familia, hacia los que te rodean? ¿Cuál es ese impedimento? El impedimento, amados hermanos, no es indiferente a la fuerza del río. Así también las dificultades, los problemas que nosotros enfrentemos debe ser indiferente a un hijo de Dios que pone y se enfoca su fe en la fuente. Pero si mira los obstáculos, si mira el impedimento que paralizas, y en vez de solucionar los problemas tienes otra dificultad, el problema es que no avanzas para nada, sino que te encierras en ti mismo y te vuelves resentido y amargado en la vida, que no puedes disfrutar la fuente del gozo que da Cristo en ti. La fuente de la paz que da Cristo en ti. Pueda que sea un problema grande, una deuda, una pérdida de trabajo. También puede que sea un pecado manifiesto que no dejas, que tanto es la culpa que no vienes a la iglesia, que tanto es la culpa que te alejas de las actividades de la iglesia, o también puede ser un pecado oculto. En este año, por ejemplo, hemos sido testigos de 5 pastores que se han suicidado porque han sido descubiertos que eran amantes de pornografía, algo así. ¿Sí? Bueno, y fueron descubiertos y no aguantaron el sentimiento por la culpa, y en vez de ir a la fuente del perdón, y en vez de ir a la fuente de la reconciliación y la transformación del poder de Dios, se encerraron en sí mismos. Demostraron que nunca estaban enfocados en Cristo Jesús, sino en sí mismo. Y no aguantaron el ser descubiertos. Si no fuesen sido descubiertos, seguirían en su pecado. Pero cuando fueron descubiertos, no aguantaron la vergüenza y la pena y tomaron la opción grave en su vida, suicidio. Eran grandes hombres, buenos hombres, delante de la gente los conocía como buenos hombres, pero verdaderamente en su vida no estaba fluyendo el río de la vida porque no estaban enfocados en Cristo. No tenían una relación correcta con Cristo. Cuando Jesús delegó a sus discípulos y les dijo: vayan, prediquen la palabra, salen los enfermos, echen fuera demonios, los discípulos fueron y después regresaron con gozo, con emoción, con grande emoción. Llegaron a Jesús y Jesús le dice: ¿qué pasa? Y ellos dijeron: Señor, mira, nosotros hemos estado asombrados de cómo los demonios se sueltan en tu nombre y comen milagros. Y Jesús le dice: no gocéis por eso. No gocéis por eso. Gozaos de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Gozaos de que ustedes tengan una relación correcta conmigo y más nada. Enfóquense en mí y más nada. No se enfoquen en los dones ministeriales ni en los dones espirituales. No se enfoquen en el poder. No se enfoquen en la obra realizada, porque no están en ustedes. Esa obra la hace el Espíritu Santo en ustedes. Pero no lo producen ustedes. No lo generan ustedes. Aleluya. La humildad, cuando los hermanos comienza con nuestra salvación y terminamos con ella. ¿Qué puede ser ese impedimento en tu vida? Puede ser también una enfermedad, una discapacidad,
Muchas veces nuestra juventud ha sido alérgica, servicial con los demás, pero llega un momento en que cae la enfermedad inexplicablemente a jóvenes o ancianos y nos sentimos inútiles. Nos sentimos inútiles. Ya Dios no puede usarme de la misma forma que antes, pero no, la Biblia enseña que aún todavía nosotros, en medio de ese obstáculo, de esa enfermedad, de esa dificultad, el río puede acabar, remover eso, superarlo. Él puede sacar de esa enfermedad, de esa discapacidad, fuente de agua de vida para los demás, para los que te rodean. Todavía es una bendición de Dios, amado hermano. No importa el lugar donde estés, la circunstancia donde estés, todavía sigue siendo bendición para Dios. Y así como los obstáculos de ese indiferente río, también los impedimentos de la enfermedad pueden ser indiferentes a ti que estás mirando la fuente de todo poder y vida. Puede ser la vejez, pero aún en la vejez, amados hermanos, las canas alabarán a Dios y le servirán también. Tú sigues siendo río de agua de vida. Y no importa, amados hermanos, si eres pastor o no eres pastor, si eres una diácona o no, si eres anciano o no. Dice la Biblia el que cree. No dice el que lo sabe todo. No dice el que tiene todas las capacidades o que tiene una personalidad arrolladora. No dice nada de eso. Dice el que cree, sencillo, el que cree. Aleluya, el que cree. De él correrán ríos de agua de vida. Tú, amo de casa, que sirve a tus hijos, de ti corren agua de vida. Cualquier persona que haga un trabajo considerado como insignificante, para él es importante para Dios, porque de él corren ríos de agua de vida al que cree. Jesús no hace distinción. Él podía venir a las universidades rabínicas y escoger sus discípulos de allí, pero no, fue a la multitud, al mundo, la gente dijo, tú, sígueme. Aleluya. Porque él miraba solamente el poder de Dios, lo que hace el poder de Dios en la vida de una persona, lo que hace el poder de Dios en la vida de un presidiario, lo que hace el poder de Dios en la vida de cualquier pecador. Y eso así también nosotros debemos mirarlo, que lo que actúa poderosamente en nosotros es el poder de Dios. Amén. Pero amados hermanos, es bueno en cierta forma mirar lo portentoso del río, no para ambicionarla y retenerla para nosotros, sino como testigo del poder de Dios. Muchas veces usted puede hacer un recorrido por los montes y va a ver la grandeza del paisaje de los ríos, pero habrá un momento en que el río se pierde. Habrá un momento en que el río se pierde. Y luego va a aparecer más adelante, grande y ancho. Eso nos enseña a los hermanos que nunca debemos mirarnos desde la perspectiva de quiénes somos. ¿En qué sentido? Muchas personas, el sentido común le dice eso de que de una persona pecadora va a surgir ríos de agua viva. Eso es muy exagerado. Eso es lo que el Espíritu Santo more, habite en el corazón de un creyente. Eso es ilógico. Eso es exagerado. Y pueden no creer eso. Siempre me he encontrado con personas. Yo tengo muchos años en el evangelio desde joven, muchos años en el evangelio. Y algunos me han dicho, me ven por la calle y me dicen, bueno, antes me decían, Montgomery, ¿tú por qué no eres pastor? ¿Por qué no tienes tu iglesia? Mira al fulanito, no tiene muchos años, mira a ver, ya tiene su iglesia grande, pastor. Ay, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Son personas que no están pendientes a la fuente, sino a cómo ellos surgir, cómo ellos establecerse, cómo ellos ser.
Y amados hermanos, a veces yo me sentía un poco como congojado, pero la palabra de Dios, sus enseñanzas me consolaban. Y amados hermanos, ¿saben que la Biblia, en toda la historia de la salvación, Dios siempre usa a los desconocidos? Una persona me dijo a mí, tú debes salir de los animales, que nadie te conoce. Pero Dios siempre en su historia de la salvación ha usado a gente anónima, ignorados, desconocidos. Los toma y los trae, los pule, los prepara, los usa. Moisés, Señor, yo no puedo, mira que yo soy esto. Yo soy el que soy, te envía. Yo soy el que soy, te prepara. Ven y confía en mí, que soy la fuente de todo poder y más nada. Y muchas veces, amados hermanos, llega a nuestra vida la autocompasión, el ensimismamiento, el sentido de inutilidad, el sentido de que a veces que el cristianismo no tiene sentido, no tiene así como algo sabroso. ¿Por qué? Porque tal vez la vida se convierte en mucha rutina y no ve nada, ningún cambio, nada a favor suyo. Si le damos cabida a la autocompasión y al ensimismamiento, vamos a destronar a Dios en nuestros corazones y se va a entonar en nosotros los deseos, sueños insatisfechos. Y eso, amados hermanos, nos va a hacer a nosotros amargados, nos va a hacer quejar constantemente con Dios, nos va a hacer criticar a los demás y nos va a hacer echarle la culpa a otros. Y sabe pues lo peor, nos convierte en esponjas espirituales. ¿Y qué hace esponjas? Las esponjas absorben, pero nunca dan y nunca dan lleno, porque no hemos aprendido a tomar de la fuente. Nos encerramos en nosotros mismos y no hemos aprendido nuestra debilidad y a la fuente de toda nuestra fortaleza. Dice la Biblia, diga el débil que fuerte soy, y todas mis fuentes están en ti. Todas mis fuentes están en ti. Aleluya. Por eso, amados hermanos, nada puede impedir el correr del río de la bendición de Dios en nuestras vidas. Tenemos que quitar esa piedra de todo tipo. Tenemos que quitarla, amados hermanos, y dejar que el río fluya. No tenemos derecho de aguantarla. Hay que dejarla fluir con frescura, con liberalidad, para que le bendiga a los demás. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice la Biblia en 2 Corintios? Y es así, vamos a leerla. 2 Corintios, verso 9. Segunda de Corintios, capítulo 9. Versos 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Que abunden en todos nosotros toda gracia, la gracia del perdón que quita la culpa, la gracia del gozo que quita toda tristeza, toda cóncava, toda
ansiedad y depresión. La gracia de la paz que nos da quietud en medio de las dificultades. La gracia de la verdad que quita toda confusión en nuestras vidas. La gracia del amor que nos enseña a soportar, a tolerar, a ser paciente con todos nuestros amigos. Aleluya, que a veces nos afectan negativamente, con todos aún nuestros familiares, nuestros hijos. La gracia del poder de Dios para transformar nuestras vidas, para enfrentar toda promiscuidad, todo problema en nosotros, para enfrentar toda inclinación a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, a toda ira, a todo enojo. Que abunden poderosamente, amados hermanos, que colmen a otros con nuestro ejemplo, con nuestra vida, que seamos de bendición a los demás, que permitamos que este río fluya a través de nosotros todo el tiempo. Necesitamos atrevernos y estar dispuestos a estar enfocados en Cristo Jesús, que es la fuente. El que cree en mí, como único, amados, como único, no como uno de los, como único. Permitamos en nuestras vidas, amados hermanos, que Él corra en nosotros. Quitemos la tapa de nuestras desesperación, de nuestras angustias. Quitemos la tapa de nuestras culpas, de todo lo que nos asedia, de nuestras cargas y luchas. Y vamos a los pies de la fuente que es Cristo Jesús, solicitando su gracia, en humildad solicitando su misericordia, en humildad solicitando su poder, en humildad solicitando su amor, en humildad solicitando su paz y su gozo. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Señor, te adoramos y te bendecimos. Tú eres grande y maravilloso. Tú cada día se estás llamando a nuestro ser a venir a ti. Ese venir no es solamente en el inicio de nuestra formación, no es solamente una preparación para recibir tus grandes bendiciones. Ese venir es constante en toda nuestra santificación, en todo nuestro peregrinaje en esta tierra, en toda nuestra disciplina en la vida cristiana. Ese venir es ante ti, y como pecadores, como personas, Dios mío, que a veces ignoramos tus propósitos y tus caminos, venimos a ti, Dios de la gloria, como fuente de toda verdad, de toda liberación. Oh Padre, llénanos con tu Santo Espíritu, porque Él también es la fuente de vida. Él aplica todas las verdades, toda la realidad de la cruz, lo que se logró allí, su resurrección, su ascensión a nuestros corazones. Señor, solicitamos tu venir a nosotros, y ese venir es por tu Santo Espíritu. Y el apóstol Pablo dice, Padre mío, se llena del Espíritu Santo de Dios, y podemos pedir con libertad esa llenura del Espíritu Santo. Quita, Padre mío, todo impedimento. Si hemos resentido tu Santo Espíritu, si hemos apagado tu Santo Espíritu, porque aunque more en nosotros, se apaga por nuestras actitudes de desobediencia, por nuestra incomprensión, de ignorancia, por todos nuestros hierros, se apaga. Oh Dios, se entristece. Ayúdanos a descubrir los impedimentos. Ayúdanos a descubrir el orgullo espiritual que ya se oculta en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios mío, a rendir nuestro temperamento que muchas veces nos impide gozar de tus bendiciones y del servicio a ti. Oh Padre, quita nuestras vidas. Gracias por ser mi fuente de salvación. Amén.